chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día continuamos con nuestra cuarta clase, tema de hoy, sensación y percepción. ¿Qué es sentir? ¿Qué es percibir? Pareciera ser que es lo mismo, pero no. Con el primero, lo que vamos a hacer es captar los datos, captar los estímulos que giran alrededor de nosotros, ¿ya? ¿Cómo es esto? La sensación nos permite, por ejemplo, sentir el olor del guiso que está preparando mamá, sentir la textura, la suavidad de un peluche, sentir que nos estamos quemando, ¿no? Porque nos hemos acercado a la tetera hirviendo. Entonces, eso es sentir. Pero, sea el olor, sea la textura o sea la temperatura, hasta ahorita, mientras estamos sintiendo, no sabemos qué es aquello que tiene ese olor, que tiene esa textura o que tiene esa temperatura. Quien nos va a decir qué es aquello que estamos sintiendo es la percepción. Entonces, la sensación nos ayuda a captar los estímulos del entorno, de los objetos, y la percepción nos ayuda a interpretar esos estímulos. Sí, entonces, por ejemplo, si alguien... hay un juego ya en el que pues, todo el mundo, ¿no? O sea, los participantes se ponen así vendas en los ojos y tienen que meter la mano en una caja, ¿no? Y tienen que con sus manos, ¿no? Ir tocando el objeto para saber qué es. Ahí está. La sensación les ayuda a registrar los datos y la interpretación les ayuda y la percepción les ayuda a interpretarlos, ¿sí? Entonces, podemos decir, por lo tanto, que son dos procesos que se complementan bastante bien. ¿Por qué? Porque para aquella percepción, fíjate, tiene que haber estímulos. Fíjate, la percepción interpreta estímulos. ¿Y estos estímulos de dónde salieron? Salieron de acá. La sensación. ¿Por qué? Porque esta capta los estímulos. Entonces, podemos decir que la sensación es activa, capta los sentidos, y la percepción es pasiva, porque los recibe para interpretarlos. ¿Ya? Ahora, mira aquí, esto todavía no lo voy a ver, aquí, para poder percibir, o sea, para poder captar, para poder interpretar lo que está frente a nosotros, entonces van a participar ciertos elementos. ¿Cuáles son? El elemento sensorial, el elemento ideativo y el elemento representativo. O sea, para yo poder interpretar un objeto, ¿sí?, lo primero que necesito son las sensaciones. ¿Y cuáles son las sensaciones? Las sensaciones son estas tres. Fíjate, sensaciones exteroceptivas, sensaciones propioceptivas y sensaciones interoceptivas. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son los distintos tipos de sentidos que tiene el hombre, ¿sí?, incluyendo también a los animales, ¿sí?, que nos permiten ir captando ciertos datos específicos. Por ejemplo, si yo quiero saber a qué sabe el helado de lúcuma, pues yo no voy a acercarme a tocarlo, ¿no? A ver, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? No, yo tengo que probarlo, ¿sí o no? Mínimo. Entonces, me doy cuenta que hay ciertos datos que se captan con un tipo de sentido y otros, pues, con uno diferente. Entonces, si yo quiero captar, por ejemplo, los colores, el brillo, ¿qué sentido voy a usar? El sentido de la visión. ¿Dónde está la visión? ¿En qué tipo de sentido está? En las sensaciones exteroceptivas. ¿Ya? ¿Qué son las sensaciones exteroceptivas? Son el conjunto de sentidos, ¿sí?, que nos ayudan a captar la información que viene de fuera, así que es externa a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es externo a nosotros? El color y brillo de las cosas. ¿Quién capta eso? La visión. ¿Qué también es externo? Los sonidos. ¿Quién capta los sonidos? Nuestro sentido auditivo. Otro, si yo quiero captar olores, ¿qué sentido uso? El olfato. Si quiero captar gustos, pues uso el gusto. Tú dirás, profesor, yo no capto sabores. Ya, mira, en teoría, siendo súper teóricos, en teoría, un sabor es la combinación de gustos. Y como tiene que ver con la combinación y la mezcla, eso ya forma parte de la percepción. O sea, tú percibes sabores, pero captas o sientes gustos, ¿ya? ¿Sí? Si no, repites el video, ¿ya? O si no, te lo repito yo. Repito, percepción, sabor, sensación, gusto, ¿ya? Muy bien, si yo voy a captar textura, temperatura y calor, ¿eso qué es? Tacto.
Y acá tienen nombre, ¿ah? Fíjate, lo puedes anotar ahí en tu cuaderno. Si capto texturas, el tacto se llama sensación áptica o sentido áptico. Si yo capto temperatura, entonces mi tacto se vuelve sentido térmico. Perdón, sí, sentido térmico. Y si yo capto dolor, entonces el tacto se denomina sentido dolorífico. Fácil, ¿ah? Ahora, cada una de las sensaciones, ¿sí?, captan los estímulos. Recuerda, no puede haber sensación sin estímulo. Pero, ¿dónde quedan registrados? O sea, estos datos, ¿a dónde van en mi cerebro? Ya, facilito, ¿va? Los datos visuales van al lóbulo occipital, los datos sonoros al lóbulo temporal, los datos olfatorios al rinencéfalo, los datos gustativos al lóbulo parietal y los datos táctiles también al lóbulo parietal. Todos estos que son sensaciones exteroceptivas. Propioceptivas. ¿Qué es una sensación propioceptiva? Ya, es una sensación relacionada con la posición y dinámica del cuerpo. O sea, mi postura, la postura que adopto cuando voy a correr, etc. ¿Ya? Todo eso es sensación propioceptiva. Y aquí tenemos dos sentidos. Los sentidos kinestésicos y los sentidos vestibulares. ¿Qué es una sensación kinestésica? Es la sensación que tiene que ver con la tensión en los ligamentos y músculos esqueléticos. Por ejemplo, cuando te da hay calambre. Cuando te da el calambre, esa es una sensación kinestésica. Cuando tienes típico, hay mamás que van al mercado y agarran el arroz, ¿no? Señor, esto no es 1 kilo, le falta, ¿no? O sea, ¿cómo rayos supieron que falta para 1 kilo? Ahí usaron el sentido kinestésico. La tensión que tienen en el músculo y en el ligamento al levantar la bolsa la han asociado con con un número específico de masa, ¿ya? Entonces ahí está, esta sensación kinestésica, ¿sí? Ahí están los calambres, el hormigueo en las piernas, en los pies o en las manos cuando se interrumpió un flujo de sangre. Ahí está, kinestésico, ¿sí? O el ardor cuando has cargado muchas pesas, entonces te quema, ¿no?, el ácido láctico que se produce en el interior, ya eso es kinestésico, ¿ya? Vestibular, captar el equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú estás corriendo y te empujan, ¿no? Tú estás como que, pero no te caes, como que buscas regular tu equilibrio. ¿Quién te ayuda a sentir que has perdido el equilibrio? La sensación vestibular, ¿sí? Sensación vestibular. Y la orientación se refiere a, por ejemplo, darnos cuenta que nuestra posición ha cambiado, ¿sí? O sea, la posición en la que estábamos ha cambiado. Estar en un carro y sentir cómo el carro gira. Eso es esa sensación vestibular de orientación. Facilito, ¿va? Propioceptivas tiene que ver con la dinámica del cuerpo y la postura y la posición del mismo. Sensaciones interoceptivas, ¿qué captamos aquí? Acá están los sentidos o las sensaciones senestésicas, con CE, senestésicas. ¿Qué captan estas? Estas captan nuestro estado físico y afectivo. Ejemplo, esta nos dice que estamos cansados, que nos da sueñito, que tengo hambre, tengo sed, que me duele el hígado, me duele el estómago, me duelen los pulmones, me duelen los riñones, sí, me duele la muela, tengo migraña, o estoy feliz, estoy triste, estoy molesto, estoy asustado, ¿no? Son sensaciones senestésicas, así, senestésicas. ¿Qué tipo son? Pertenecen al tipo de sensaciones interoceptivas, porque tienen que ver con el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Como la parte interna, con la parte visceral principalmente. Entonces, si nos preguntan cuáles son los tipos de sensaciones, son 3. Sensaciones exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Dentro de ellas hay tipos de sensaciones más específicas. ¿Ok? Listo. ¿Y todo esto? ¿Para qué? Para esto. O sea, todo esto, todo lo que tiene que ver con las sensaciones sirve para el primer elemento de la percepción, que son las sensaciones, el elemento sensorial. ¿Sí? Este elemento, o sea, lo que vamos captando con el olor, con el gusto, etc., ¿sí?, lo vamos a ir vinculando con ciertos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pues a ver, te vendan los ojos y te dicen prueba, y tú y vas oliéndolo, vas saboreándolo, así que lo que vas sintiendo lo vas vinculando con un concepto que tenga esas características. Ahí está el elemento ideativo, y al mismo tiempo lo vas anexando con una imagen. ¿Eso cómo se llama? Elemento representativo. Entonces tú vas
allá, esto, sí, es comida de la sierra. Viste, ya viste, pasa un concepto. Uy, sí, esto es como lo que va en la tierra a Pachamanga. Entonces ya tienes una imagen. Pero cuando ya sacaste la imagen, automáticamente se forma el percepto. ¿Qué es el percepto? El percepto es el producto de la percepción y es la imagen con sentido. ¿Sí? El percepto, por lo tanto, involucra a lo que sentimos, las ideas que tenemos en la mente, junto con las imágenes, formando ahora sí una imagen con sentido que obviamente hemos interpretado. Listo. Entonces, ahora tener en cuenta esto, los umbrales sensoriales. ¿Por qué? Porque para aquella sensación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber un estímulo, pero no basta con que simplemente exista, sino que el estímulo tiene que poder ser captable. Entonces ahí entran a tallar estos, los umbrales sensoriales. ¿Qué son los umbrales sensoriales entonces? Son límites o condiciones que deben de cumplirse para que podamos sentir. ¿Qué cosa? Tres cosas. 1, umbral mínimo. 2, umbral diferencial. Y 3, umbral máximo. ¿Qué dice el umbral mínimo? Es la mínima intensidad que podemos captar. O sea, el estímulo que vayamos a captar debe de ser mínimamente intenso para que podamos decir, ah, ya, sí hay un estímulo ahí. Porque si fuera menos de lo intenso que tiene que ser, simplemente ya no lo captamos. Segundo, umbral diferencial dice mínima variación necesaria. ¿Qué significa esto? Que para decir que un estímulo ha aumentado un poquito o ha bajado un poquito, tiene que cumplir una condición. No es simplemente que yo le aumento un poquito y yo digo, ah, ya, yo siento que aumentó un poquito. No, cada uno de nosotros tiene una condición de que hay un mínimo que tendremos que aumentar para recién decir, ah, ya sí, aumentó un poco. O hay un mínimo que tenemos que disminuir para decir, ah, sí, disminuyó un poco. ¿Sí? Hay una condición ahí. ¿Eso cómo se llama? Umbral diferencial. Y por último, es el umbral máximo, que sería la máxima intensidad captable. Es decir, nuestros sentidos no captan hasta el infinito, captan hasta un tope, que se llama así máxima intensidad captable o umbral máximo. Sin embargo, si bien es cierto, tenemos todo esto, ya hemos captado los estímulos, ya están acá registrados, el concepto y demás, la percepción no se da simplemente juntando esto. No, la percepción requiere de leyes. O sea, estas ideas, imágenes y sensaciones, ¿sí?, van a ordenarse en función a leyes. Estas leyes, ¿quién las estudió? Las estudió la escuela Gestalt. Así, escuela Gestalt. ¿Y qué cosa es Gestalt? Gestalt en alemán significa forma. También se puede traducir por configuración. Y lo que proponía la escuela Gestalt es lo siguiente, que para que nosotros podamos percibir, nuestra mente utiliza ciertas formas, ciertas configuraciones, de las cuales se estudiaron dos principalmente, la llamada ley de figura y fondo y las leyes de agrupación. ¿Qué es la ley de figura y fondo? La ley de figura y fondo dice que nosotros tendemos a observar el mundo siempre en términos de planos. Tenemos un primer plano o un segundo plano. Entonces, la figura será mi primer plano y el fondo mi segundo plano. Si observas esta imagen, puedes advertir dos cosas. O bien vemos un ave, un pato, o bien podemos ver un conejo. Entonces, si tú ves al ave, el ave será tu figura porque es tu primer plano, y el conejo, el fondo, el segundo plano. Pero si lo que comienzas a ver en primer lugar es el conejo será figura y el pato será fondo. ¿Sí? Sigamos, leyes de agrupación. Aquí la escuela Gestalt dice que no solamente vemos en planos, sino también que vamos a agrupar los estímulos. Fíjate, agrupamos todos los estímulos según ciertos criterios. Por ejemplo, si los estímulos están ahí, están presentes, pero si yo cierro o culmino la imagen, logro ver un objeto completo, entonces hablamos de la ley de cierre. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Diría el cerebro automáticamente un triángulo, pero realmente no hay un triángulo. Pero el cerebro, ¿por qué lo ve? Porque cierra la imagen. ¿Ya? Ley de cierre. Aquí yo veo un 1 y veo un 2, pero cuando estos se colocan cerca, ya no vemos 1 y 2, vemos un 12. ¿Por qué? Porque estamos agrupando por la proximidad, por la cercanía. Siguiente, ley de semejanza. Aquí tenemos
varios objetos. Aquí en total hay 24 puntos, pero nuestro cerebro nos dice que solamente hay 4, azul, negro, rojo y verde. ¿Por qué? Porque los ha agrupado por su semejanza. El azul con el azul, negro con negro, rojo con rojo y verde con verde. Luego tenemos la ley de continuidad. Tenemos aquí 4 barras negras y una supuesta línea roja curva. Pero, ¿de verdad hay una línea roja? ¿O es nuestro cerebro quien, debido a la posición en la que están dibujadas cada uno de los segmentos rojos, interpreta que hay una línea continua? ¿Viste? Entonces, ¿qué hace aquí la percepción? La percepción agrupa estas líneas como una sola por la continuidad. Finalmente tenemos la ley de pregnancia, que es la ley de la mejor forma, ¿sí? O la búsqueda de la mejor forma o de la buena forma. Si tú te percatas, estos números y letras no me dicen nada, pero es muy probable que tu cerebro busque darle la mejor forma y lea estoy feliz de verte, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Ley de pregnancia. Tu cerebro buscando darle la mejor forma a esto. Ahora bien, esto ocurre de forma normal, cotidiana. Sin embargo, pueden haber ciertas anomalías al momento de percibir. Entonces tenemos 2 tipos de anomalías, la ilusión y la alucinación. ¿Es una ilusión? Es un error de percepción. Este error puede producirse por el objeto, ilusión objetiva, o puede producirse por el sujeto, ilusión subjetiva. Cuando hablamos de una ilusión objetiva, cuando es el objeto cuyas características me inducen a error. Entonces, por ejemplo, si yo camino por la selva, es muy probable que si hay una manguera tirada en el césped, pero el diseño con el que han pintado esa manguera se parece al de una serpiente, es muy probable que yo lo vincule con una serpiente en lugar de captar una manguera. ¿Qué ha ocurrido? El objeto me indujo a error. ¿Cómo se llama eso? Ilusión objetiva. Ahora, ilusión subjetiva. Aquí sería yo, por ejemplo, súper estresado, ansioso, con miedo de que aparezca una serpiente. Entonces, hay un palo de escoba tirado. Fíjate, es un palo de escoba. Pero como yo estoy tan ansioso, si estoy tan temeroso de encontrarme con una serpiente, en lugar de ver el palo de escoba, veo una serpiente. En este caso, ¿quién indujo a error? El sujeto, yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se presentó? Una ilusión subjetiva. Finalmente, tenemos la alucinación. En la alucinación ya no es un error, es una alteración. ¿Por qué? Porque aquí percibimos algo, pero sin estímulos. O sea, hemos dado un percepto sin esto. O sea, no ha habido ningún tipo de sensación. Aquí están las personas, por ejemplo, que escuchan voces, que ven cosas que nadie más ve. Eso es una alucinación. La alucinación puede darse o bien porque la persona tiene esquizofrenia, bipolaridad, algún cuadro de psicosis, porque ha consumido alucinógenos, ¿sí? O tiene fiebres altas en el famoso estado de febril o de delirio. ¿Ya? Ahí aparecen las alucinaciones, que son alteraciones donde el sujeto percibe cosas donde no las hay porque no hay un estímulo detrás. ¿Sí? Y listo, chicos, entonces eso sería todo y nos vemos la próxima semana. Ya sabes que en la descripción del video te dejo tu tarea. Se cuidan, chao chao.